que sí se pueden entender, pero que hace falta más tiempo, que hace falta dedicación y que no todos los hombres tienen la suficiente cultura y tiempo para conocerlo. Entonces, la Edad Media estuvo muy preocupada por explicar cómo estaban constituidos los seres que no tenían en sí la razón de su existencia. Eran los seres que no eran Dios, que no eran necesarios. Eso, pues, se estudia mucho y Santo Tomás descubre que, que la creación no solamente es que Dios cree las esencias, sino que las esencias pueden ser pensadas, que también Dios puede tener muchos posibles y que sin embargo lo que crea es lo real. Lo real es el acto ese. Entonces, nos hace falta una antropología integradora, pero cuyo principio de unidad no sea la esencia, sino la del ser. Y de razón de una unidad superior que aúne la pluralidad de personas. Porque el tema de la comunión, de todas estas cuestiones en metafísica no entran, ¿no? Son demasiado elevadas. Eso, por ejemplo, hay una cosa que yo siempre he pensado mucho. Aristóteles decía que el hombre es social por naturaleza. Bueno, de acuerdo. Y Polo decía, es verdad, los hombres cuando se reúnen, se organizan, porque claro, todos tenemos muchas necesidades. Hay que hacer división de trabajo. Para vivir tenemos cantidad de necesidades, desde el pan, la comida, la electricidad, la no sé cuántos. Una persona no puede satisfacer todas sus necesidades. Entonces, claro, entre todos, más o menos bien organizados, constituimos con el trabajo, con la organización. Entonces, decía, los hombres, cuando se tratan como seres vivos y necesitados, se organizan, pero cuando se tratan como personas, se complementan, se compenetran. Y eso es la distinción de lo que es una sociedad que está a nivel esencial, de la compenetración, que es algo en lo que incide la intimidad humana, la compenetración. Y eso es una cosa que la metafísica no puede llegar, ¿no? Bueno, seguimos. Entonces, esa cuarta visión de la antropología ahora cada vez está más de moda. Os pongo un libro reciente de un francés, Cuerpo, Alma y Espíritu, que le llaman una antropología triádica, donde no solamente se contempla al ser humano en el cuerpo y en el alma, como hace pues, Aristóteles y Santo Tomás, seguido por él, sino que se mete el espíritu. Esto está en San Pablo, creo que está también en algún sitio, lo dice Platón, pero ahora no tengo la cita. Pero vamos, vuestro ser entero es espíritu, alma y cuerpo. Y la Biblia lo dice en bastantes sitios, en varios sitios. Dice, allí donde se distingue el cuerpo, el espíritu del alma. Espíritu y alma son dos coprincipios. Es verdad que toda la tradición cristiana ha hablado de alma espiritual, porque entonces no había elementos para distinguir el espíritu del alma, pero ahora sí. Seguimos. El alma y el cuerpo es la naturaleza que transmiten los padres. El espíritu es el acto de ser que solo puede dar Dios
y nos hace únicos e irrepetibles. Esto que parece fácil de entender, pues ahora es cuando lo podemos estudiar ontológicamente con más profundidad. Seguimos. Por eso, desde el punto de vista de la estructura triádica se torna donal, porque alma y cuerpo son la naturaleza recibida, llamada a ser esencia, que es cuando tiene hábitos, y el espíritu es el acto de ser, el soplo divino sobre el barro del que habla el Génesis 2. Seguimos. Entonces, la primera dualidad es cuerpo y alma, que se deriva de la composición endomórfica. Desde ahí no se llega a la persona. La primera tríada es cuerpo, alma y espíritu. El espíritu es la persona. La segunda dualidad es cuerpo y alma como un solo elemento que transmiten los padres, lo psíquico y lo físico, que en el fondo es la vida, que también la tienen las plantas y los animales, tienen pues materia y vida. Vida vegetativa, vida móvil, y luego viene la vida humana, que es intelectual, tiene otro elemento, ¿no? Entonces, en cuerpo y alma van fundidos estos elementos. Esta segunda dualidad corresponde a la distinción esencia y acto de ser. Entonces, la persona es el acto de ser único y irrepetible, y así nacemos. Seguimos. Entonces, decíamos que en el ser humano encontramos estructuras duales y triádicas. Duales, cuerpo y alma, inteligencia y voluntad, naturaleza y persona, esencia y acto de ser, varón y mujer, persona y sociedad. Y las triádicas, cuerpo, alma y espíritu, persona, naturaleza y cultura, amante, amado, amor, dar, aceptar, don. Y la más importante, triádica, que es la que es triádica por excelencia, la familia, padre, madre, hijo. Me acuerdo que hace un par de años en Roma organizaron un congreso sobre la familia y me pidieron una conferencia sobre la teología de las relaciones familiares. Y ahí asistía Donati, que es un sociólogo de Bolonia, que conoció a Polo y que él es el que está creando una sociología relacional. Y cuando yo hablé de que las relaciones familiares fundamentalmente eran triádicas y que pues él me hizo una objeción y me dijo, oiga, todas las relaciones son triádicas, porque el yo y el tú, cuando entran en relación en profundidad, constituyen nosotros, y en nosotros es el 3. Y como no se podía contestar, porque la organización era un congreso online y tal, y yo le vine a decir que yo le quería haber dicho que claro, muy bien, que tenía razón, todas las relaciones son triádicas, pero, aunque se den entre dos personas, digo, pero hay una relación muy típica donde hay 3 personas que no se puede prescindir de ninguna de las dos. Porque de la misma manera que no hay hijos sin padre y madre, no hay padre sin madre e hijo, etc. Esta relación familia, padre, madre, hijo, es muy peculiar cuando se estudian las relaciones, porque los componentes son 3 personas. También os quería contar que le leía a un autor ruso
que decía que las relaciones triádicas no se podían pensar. Yo, como las podía pensar, pues me pareció un poco raro. Y una vez que fui a hablar con Polo, estuve más de 2 horas hablando, apenas que no grabamos aquella conversación. Empecé por ahí. Digo, oiga, le he leído a un ruso que las relaciones triádicas no se pueden pensar. ¿Usted qué piensa? Y me dijo, pues este ruso tiene un poco de razón. Digo, así, cuénteme. Entonces me estuvo explicando con ejemplos matemáticos que yo seguía un poco por encima, que cuando en una relación un término no se definía con, con precisión frente a otro, la relación podía quedar abierta y que eso daba muchísimos problemas en matemáticas, en no sé dónde, no sé qué, muchísimos problemas. Total, que él no lo había pensado tampoco mucho. Pero yo estoy pensando cada vez con más claridad que la relación triádica por excelencia es esta, padre, madre, hijo, del que ya iremos, ¿no? Entonces, lo que sí vemos, no pases, es que el ser humano, como dice, pues das una frase que no me la quiero apropiar, Alberto Vargas, el ser humano es un ser dual llamado ser triádico. Y la persona tiene una estructura esponsal y familiar, porque de este componente, por lo menos somos hijos, y estamos llamados a ser o padre o madre. Seguimos. Bueno, esto es un cuadro que ha recibido críticas, aunque no lo ha recibido en directo. Y que reconozco que no es perfecto, pero sí que es verdad que ordena mucho la antropología, porque durante siglos la antropología ha sido el segundo cuadro de esto, en la naturaleza, el plano de la esencia, el que he recibido, eh, el, el alma y el cuerpo, o la mente y el cuerpo, la mente, el alma es el término tradicional que a Zubiri le daba mucha alergia porque hay tantos conceptos de alma luego, según los autores, que él decidió llamarle siempre psique. Pues los psicólogos hablan del yo y los científicos de la mente. Bueno, que tiene sus potencias, las más importantes del intelecto y la voluntad, el cuerpo donde se manifiesta el sexo y que es capaz de hábitos. Luego en el siglo XVIII, XIX, la naturaleza, por efecto del racionalismo, en vez de ser algo dinámico, se convirtió en algo estático y cerrado. Entonces ahí es cuando se abrió el pensamiento a la cultura, a la acción. Pero aquí nos hemos quedado naturaleza y cultura. Ahora hay que ir al plano profundo que es la persona, que es el acto de ser. Esto es lo que falta por hacer. Que está todo implícito. Juan Pablo II y Polo ha desarrollado un poco mejor, bueno, bastante mejor, ha dado bastantes pasos, pero no ha llegado tan lejos como ha llegado Juan Pablo II. Juan Pablo II llega mucho más lejos. Bueno, aunque no ha fundamentado tanto los primeros pasos, porque a los 50 años, pues, no puedo hacer más. Seguimos. Entonces, Max Scheler propone algo que todos estamos completamente de acuerdo, que una antropología, para ser universal, necesita elementos constatables universalmente y que eso es el cuerpo. El cuerpo aporta datos originarios, universalmente evidentes para todos, y es el método
que toma Karol Wojtyła, por eso es la teología del cuerpo, la antropología del cuerpo. El cuerpo se considera como un radical antropológico imprescindible para conocer el significado de la vida de la humana, ¿no? Y por otra parte, Juan Pablo II tiene muy claro, lo dice en Persona de Acción, pero él lo toma con su mente, que era un poco oriental también, de los pensamientos orientales. Los pensadores orientales, eso lo explica muy bien al comienzo de su obra, en Dokimov, cuando explica la mujer y la salvación del mundo. En la introducción, una de las cosas que dice es que lo exterior del cuerpo humano lo que hace es hacer visible lo que es invisible. Y esa es la convicción que tiene Juan Pablo II, que es muy importante para hacer antropología. Seguimos. Entonces, que el cuerpo es expresión de la persona, no se ha estudiado mucho en filosofía, por lo menos en filosofía occidental, pero sí lo han recogido muchos literatos. Como os voy a pasar el PowerPoint, aquí hay un... No, corras. Hay un texto de Cervantes muy divertido que le manda a Don Quijote. Don Quijote le manda a Sancho a ver a Dulcinea y le dice que tenga muy en cuenta qué es lo que hace mientras ella le está hablando de él. Y entonces, si te memoria, no se te pase de ella como te reciba. Si muda los colores, el tiempo que la estuvieras dando mi embajada, si se desasosiega o turba oyendo mi nombre, si no cabe en la almohada, si acaso la hallarás sentada en el estrado rico de su autoridad. Si está de pie, mírala, si se pone ahora sobre el otro pie. Es que todas esas reacciones él va a sacar como consecuencia. ¿Qué piensa ella? Entonces, es un ejemplo muy bonito de, dice, las acciones y movimientos exteriores que muestran cuando de sus amores se trata son certísimos correos que traen las nuevas de lo que hay al interior del alma pasa, dice Cervantes. Pues es muy gráfico de que el cuerpo es expresión de la persona. Seguimos. Bueno, que el cuerpo, no voy a hacer mucho, no me voy a extender en esto, ¿no? Pero Apolo decía que el cuerpo es luz iluminante acerca de la persona, abierto y en comunicación directa e inmediata con su espíritu, que puede formalizarlo y performalizarlo. Y el cuerpo es libre y así se descubre pues, que está libre de especificaciones instintivas, y por el cuerpo se conoce que su poseedor es una persona. Por eso Adán, cuando ve a Eva, dice, esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y esto es tuyo. Bueno, seguimos. No me extiendo en el cuerpo, que todos sabéis más que yo de esto. El cuerpo es el modo de ser de la persona en cuanto humana. Y claro, si el cuerpo es expresión de la persona, yo a veces me he preguntado, pues las características propias de la persona se tienen que expresar en el cuerpo. Pues hay dos características, como sabemos, de la persona, que es única y repetible, y segundo, que, que, que es relacional.
Entonces, ¿dónde se expresa en el cuerpo que la persona es única y irrepetible? En el ADN. ¿Dónde se expresa que es relacional? En lo femenino masculino, en el XX o el XY. Ahí se ve que el ser humano, lo masculino y lo femenino están relacionados. Y luego hay una cosa que hoy en día que tenemos tanta confusión con todas las prácticas eh, de transexualidad, que cada vez las personas con más sentido común van profundizando más en ello. Es que si una persona abandonara su cuerpo y se trasladara a otro, dejaría de ser ella. Este es uno de los problemas que se presentan a las doctrinas de la reencarnación, por una parte, que están cada vez más vigentes. Yo muchas veces digo, en la reencarnación, la doctrina de la reencarnación, ¿qué habrá de verdad? Porque algo tiene que haber. Seguimos. Pero bueno, es impresionante porque Habermas, en un librito que escribió sobre la naturaleza humana, y lo dice claramente, una persona es varón o mujer, tiene un otro sexo, y no podría ser del otro sexo sin dejar de ser a la vez otra persona. Sin ser otra persona. O sea que la persona que se expresa en el cuerpo se expresa como varón o como mujer. Y eso tiene que ver con la persona. Eso, bueno, ya hablaremos más adelante, pero hay autores que piensan que eso, que no se puede mezclar el espíritu con el cuerpo, que el espíritu es asexuado. Eso en el fondo es algo que se ha hecho siempre, pero porque no se ha pensado el varón y la mujer, ¿no? Y realmente el espíritu, en el espíritu no hay diferencias, esa es la pregunta. Y es una pregunta pertinente si queremos buscar en qué consiste el significado esponsal y hasta dónde llega el tema de la responsabilidad, que en el fondo es una relación. Bueno, seguimos. Entonces, estábamos en estas preguntas y hemos hablado ya de 4 y seguimos con las finales. Pero ahora, si queréis, podemos hacer un parón por si queréis preguntar algo o así ya descansamos un poco. Pues paramos un poco. Bueno, Muy bien. perdonad que yo me he ido. Vale. Si quieres quitar el PowerPoint y si alguien quiere preguntar algo, podéis preguntar lo que queráis. Yo creo que para los que sois profesores, todo lo que he dicho es muy conocido, pero como somos un grupo en el que también tenemos gente que está aprendiendo, pues no he querido saltarme pasos, ¿no? Pues así, si queréis preguntar. Hombre, Juan Asirio, ¿qué tal estamos? Fenomenal. Un gusto escucharte. Qué gusto. Excelente. A ver si llegamos hasta hasta la ontología del significado esponsal, que son muchos pasitos uno tras de otro, ¿no?
No, pero sin querer preguntar, solo haciendo un breve comentario, ya que me Sí, señalaste, a mí me parece que una de las claves de eso es el significado del cuerpo o de su dimensión esponsalicia, digamos, ¿no es cierto? sí, Eh, para de alguna manera mostrar esa complejidad del humano en donde el cuerpo también manifiesta a la persona, digamos, o que el cuerpo es eso es lo parte de la importante. complejidad de la persona, ¿no? A mí me parece que esa vía es una vía que nos pone en diálogo con un montón de otras personas que quizás no son tan empáticas en la manera de pensar que nosotros tenemos en cuanto al alma y el cuerpo y el espíritu, pero sí desde el punto de vista del cuerpo, ¿no? Mostrar que hay sistémico el cuerpo, ¿no? Me parece que es un punto de conexión con antropologías más monistas, como vos decías, ¿no? O Sí. materialistas, ¿no? Has dicho esponsalicio, te has corregido, no has dicho Mm. esponsal sino esponsalicio, que es como han traducido en muchos sitios Sí. eh, el significado esponsal, porque en Ujú. español no existe en el diccionario esponsal y sí Mm. aparece el esponsalicio. Ah, mira. Pero si tú miras en el diccionario, esponsalicio quiere decir que tiene que ver con los esponsales. Y los Mm. esponsales son las bodas. Sí, claro. Lo La cual, misa de esponsales, claro. si terminas confundiendo esponsal con conyugal, Mm. es, Claro. es muy importante. Yo querría que cuando hagamos unas jornadas mm, sobre este tema dentro de 3 años, de 2 años, en el 27, mm, eh, hagamos una descripción de qué es esponsal como ¿Y qué distinto de es? esponsalicio para Claro. mandárselo al diccionario de la Real Academia, Oh, bueno, que están excelente. muy dispuestos a admitirlo, Qué pero bueno. necesitan una descripción. ¿Eh? Ujú, ujú. Eso es importante. Lo quisimos hacer ya este año, pero era demasiado apresurado. No habíamos pensado todavía mucho sobre la responsabilidad, ¿eh? Así como grupo de trabajo. A ver, más cosas. Ahí hay manos levantadas de Ana María y del padre de Don Jaime. A ver, que no las veo porque estoy en otra pantalla. A ver, Ana María, tienes la palabra. Ana María, no se te oye. Tenés que Tienes el... abrir el micrófono. Ahora, Ahí está. Sí, sí, muchas gracias, Blanca, te estaba saludando y gracias por los apuntes que mandaste previo a esto al documento. Yo te quería preguntar algo muy sencillo sobre el cuadro que mostraste hace un rato. Quiero sí, aclararme yo respecto a la noción de mente en relación a intelecto, que estaba en el plano esencial, inteligencia, que está en el plano, en el plano del espíritu, el plano trascendente. Y después la afectividad que lo atraviesa todo. Hay resonancia en los 3 niveles ontológicos, pero ¿en cuál se puede decir que radica propiamente? Pienso que en el esencial, desde luego, pero quiero clarificarme, no lo tengo claro. En tu cuadro aparecía abarcando todo. ¿Dónde inicia? Bueno, las dos cosas, lo del mente ay, y lo de la afectividad. vamos a ver, voy a empezar por la afectividad, que es más fácil. Eh, hay una conferencia muy sencillita que os la puedo mandar, si no la conocéis algunos, sobre los sentimientos de Leonardo Polo, y va explicando, todos los polianos de aquí lo conocéis perfectamente, va explicando cómo hay sentimientos con alegrías muy materiales, vamos, por así decirlo, como tomarse una cerveza fresquita en una tarde de verano, el, el, el sentimiento de alegría que te da una cerveza, ¿no? Y luego va explicando que hay sentimientos más profundos, pero es para terminar explicando que hay unos sentimientos que él le llama, en el cuadro está explicado, los afectos, los sentimientos, los afectos. Y luego,
¿cómo se llaman los más profundos? Que dice que son propiamente de la persona, como son el respeto, la admiración, por supuesto, el amor y la amistad, y llega hasta la adoración, que son afectos, él le llama afectos, que tienen que ver con la dimensión, con la intimidad y con la persona. Cuando tú respetas a otro, cuando le admiras, cuando le quieres, y va dando, son como 6, y dice, hasta llegar a adorar que solo se adora a Dios. Pero sí que hay en el lenguaje algo muy característico, que cuando una persona es muy maja, dicen, es que es adorable. Una persona muy maja, eso en España se dice, esta chica o este es adorable, ¿no? O sea, como lo más profundo. Y luego, con respecto a la mente es como le llaman al alma los científicos. Cuando se dan cuenta con sus investigaciones de datos concretos que lo que es el hombre no se explica solo con lo que se ve, pues dicen, el hombre tiene mente, ¿no? Pero lo más importante, que lo vamos a ver ahora, es que cuando Polo descubre y desarrolla los trascendentales antropológicos, ahí se ve, Polo fue muy controvertido en vida, y una vez le oí decir a un profesor, pero Polo, está loco este hombre, dice que la persona tiene que ver con el intelecto agente, pero bueno, pero de qué va. Y como ya me di cuenta de que había más de fondo, una vez que di una conferencia en un simposio, yo le levanté la mano y le dije, oiga, don Leonardo, ¿qué relación ve usted entre el intelecto agente del cual hablaba Aristóteles y la persona? ¿Puede ser algo que esté relacionado? Me contestó muy escuetamente. Me dijo, lo que Aristóteles llamaba intelecto agente, yo le llamo persona. Entonces, ahí se descubre una cosa importante, que tanto en el conocimiento como en el amor hay una dimensión activa y otra pasiva o potencial. Hasta ahora del alma se hablaba de las potencias, que son pasivas, y tenemos una inteligencia paciente, que es la memoria, que es lo que tienen los ordenadores. Pueden combinar la información muchísimo más rápido que nosotros, pero tienen los datos que se le han metido. Entonces, Polo también decía que Aristóteles distinguió entre intelecto paciente e intelecto agente. Dice que luego Santo Tomás reduce a los dos a facultades, es decir, a potencias del alma. Si no es así, el intelecto agente es activo y por tanto en los trascendentales antropológicos Polo distingue la inteligencia como acto, y todavía es mucho más claro porque yo no me he leído todos los libros de la teoría del conocimiento de Polo, pero sí me he leído la trilogía sobre la inteligencia de Zubiri, y para Zubiri lo más trascendental es la inteligencia, y la explica divinamente. La inteligencia como acto, que es la luz que produce la abstracción, que es la que intuye, que no es, que es la que crea conocimiento,
que es la que descubre, que es la que conoce de verdad. Lo otro es memoria intelectual. Por eso Zubiri decía que llamar a los ordenadores inteligencia artificial, eso era una barbaridad, que nunca podrían ser inteligentes porque les faltaba el acto, el intelecto como acto, ¿no? Entonces, por eso, en ese cuadro, en la parte del ser, están los trascendentales antropológicos de los que vamos a hablar, pero luego están en el alma como potencias del alma, como capacidades para desarrollar. O sea, tú tienes capacidad de aprender idiomas, pero si no los aprendes, pues esa potencia no se desarrolla, vamos, etc. Creo que es eso lo que me preguntabas, ¿no? Entonces, Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. en la parte corpórea están los sentidos, pero que conectan con lo demás. Bueno, Muchas gracias, Vale. más cosas. ¿Descansamos 5 minutos o queréis que continuemos? Blanca, hay 4 preguntas. Estaba yo, pero es muy breve. Janine, Perdóname, decirme las preguntas porque no las veo. No los ves, vale. Pues lo mío más que preguntas eran comentarios por si sirven. Uno, yo estoy muy convencido de cómo has presentado los 3 niveles, cuerpo, alma, espíritu, y hablar del espíritu como la persona, como el acto de ser, como el soplo de Dios. Me sorprende que el catecismo asume con mucha radicalidad, digamos, el hilemorfismo, y habla del alma como forma del cuerpo y tiene todo un capítulo sobre el cuerpo y alma, la unidad del cuerpo y alma, y habla del alma espiritual, pero en el sentido tomista, ¿no? Que el cuerpo, que el ánima humana es ánima y espíritu. Simplemente comentarlo porque saber que vamos a encontrar en esta antropología resistencias y algunas comprensibles. Y luego sobre lo que decías de una antropología integradora cuyo principio de unidad sea el ser, no la sustancia o esencia. Sí. Yo me atrevería a decir sea el ser barra el amor, porque si decimos que Dios es amor y Juan Pablo II decía que el eje de la antropología debe ser la Trinidad, no sé hasta qué punto la palabra ser nos va a llevar al formalismo, mientras que la palabra amor nos va a llevar a entender mejor de qué estamos hablando cuando nos referimos a la persona. Pero bueno, esto no es preguntas, comentario así, si quieres le damos la palabra a los demás y ya luego si hay tiempo pues No, simplemente decirte que es cierto, porque lo más pleno del ser humano es el amor. Pero la diferencia radica en no hacer de la antropología el centro de la esencia, sino el acto de ser. Es decir, en vez de la esencia o la naturaleza, nos fijamos en el ser. En ese sentido, está dicho lo del amor, ¿no? Claro. Bueno, Javier Delgado. Sí, gracias, Blanca. También es una pregunta acerca del cuerpo, alma, espíritu. Sí. Y mi pregunta va tratando de pensar una antropología que sirva también para la teología y no solamente para la filosofía. Sí. Y es la reflexión acerca del término espíritu, que aquí está identificado con el acto de ser de la persona. Sí. Sin embargo, en la teología paulina, el espíritu es como un principio de vida diverso al principio de vida natural, simplemente, como podría ser el mundo, ¿no? La carne o la psique, ¿no? Él habla de los hombres psíquicos y de los hombres neumáticos. Entonces, haciendo un énfasis en cuál es el principio de vida o que te da vida en cuanto casi tu sentido de vida y tu significado. Si eres un hombre que procede solo de tu razón o eres un hombre que procede del Espíritu de Dios. Entonces, entiendo la reflexión filosófica que hay detrás de ver cuerpo y alma como naturaleza y espíritu como acto de ser. Sin embargo, me parece que sigue siendo un espíritu con minúsculas y Juan Pablo II tiene algún texto
que he estado tratando de buscar porque alguna vez leí, pero no lo guardé adecuadamente y no lo he vuelto a encontrar, en donde habla del espíritu como un lugar teoantropológico. Es decir, un lugar en donde ese acto de ser, me parece que si lo dejamos solo desde una perspectiva de antropología filosófica, no hacemos justicia a lo que es la llamada a la comunión de personas divina, por lo cual somos personas. Vale, Entonces, por ahí va mi pregunta. vamos a ver. Entre la antropología filosófica y la teológica no tiene por qué haber contradicción. Porque sí de algunas filosofías, pero con la filosofía adecuada que estamos buscando para explicar por qué la fe realmente se penetra en ella a través de la filosofía. O sea que los grandes teólogos han sido buenos filósofos. O sea, esa es la realidad. Pero sin embargo, lo que tú dices de la distinción entre la psique y el espíritu, de la distinción esa que hace San Pablo, que yo no la tengo muy registrada, pero me parece preciosa. Una cosa es ser simplemente racional y otra cosa es espiritual, ¿no? Entonces, creo que eso se va a ver más claro cuando expliquemos ahora una cosa que explica muy bien Polo, que es la distinción entre los niveles ontológicos. Una cosa es el acto de ser del cosmos y otra es el acto de ser del hombre, que es la persona. Y la persona, como espíritu, es algo que le ha dado Dios. O sea, que esa expresión de San Juan Pablo II, que si la encuentras, mándanosla, porque es preciosa, que es, como has dicho, teoantropológico, ¿no? Que el espíritu es teoantropológico, porque no hay espíritu sin creación divina, inmediata. Es decir, cuando un hijo es concebido, sus padres le aportan el cuerpo y la psique, ¿sí? O sea, el principio de vida, pero realmente es un ser vivo cuando Dios le da el acto de ser. Entonces, el acto de ser de cada persona es creado para esa persona y es un lugar teoantropológico, porque sin Dios no existiría el espíritu. Y ese es el principio. Si a ese principio del espíritu, que es la persona, le unimos el significado esponsal, entonces es cuando nos abrimos al amor. Lo que no te abre al amor es un concepto de persona asexuada, porque es ella sola. Entonces el mundo sería una y otra y otra y otra y otra, y otra persona única y irrepetible. Pero resulta que Dios nos ha hecho varón y mujer con una llamada al don constitutiva. Y eso es lo que te abre al amor. Porque el amor requiere pluralidad de personas, al menos dos. Y la imagen trinitaria en el ser humano personal es ser varón y mujer. Y eso lo hemos leído al principio de la clase, en un texto de Juan Pablo II. Dios nos crea para el amor y al crearnos para el amor nos crea varón y mujer. Por eso es tan importante profundizar en el significado esponsal de la persona, no solo del cuerpo, se manifiesta en el cuerpo. No sé si me explico. Un espíritu, pero si es un espíritu que ya está frente a frente y no se puede explicar sin el otro, entonces eso, la masculinidad y la feminidad nos abre a la persona creada para amar, para dar.
Eso es lo que tenemos que investigar en este seminario. ¿Mm? Vale. Más preguntas. Luis Fernando, qué gusto verte. Luis Fernando, me da mucha alegría. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo, yo quiero advertir unos problemas que vamos a también enfrentar. Yo he estudiado en la antropología de Polo, para mí es bastante claro que el intelecto agente de bastante Sí, similar a la persona y también se parece muchísimo a lo que en los tomistas que yo he leído y en el mismo Santo Tomás aunque aparece pocas veces, es el acto de ser propio del ser humano, ¿no? Cuadra perfectamente sus funciones, su relación con las otras funciones, etcétera. Donde yo veo un problema que yo mismo tengo que entender y que creo que debemos dialogarlo para entenderlo mejor hay como una tensión entre definir como la persona una dimensión del ser humano, que es el espíritu, y entender como persona la totalidad. Es decir, de qué manera también el cuerpo es parte de la persona. Esa tensión para mí es importante resolverla, porque a mí, por lo pronto, como yo voy reflexionando y trabajando, me es mucho más cómodo hablar del espíritu como el acto de ser personal o el principio personal de la persona, aquello por lo que la persona es persona, el núcleo de su identidad personal y centro de relaciones, pero sin quitarle, sin dejar de incluir la totalidad, es decir, también el cuerpo y el alma como integrantes de la persona. Ese creo que es un tema, no digo para resolverlo acá, pero a mí es un tema que todavía no me cuadra. Y ahí además enfrentamos un tema dogmático, simplemente lo señalo, ¿no? El Concilio Cuarto de Letrán, y define dogmáticamente y lo repite el Concilio Vaticano I, el ser humano es un compuesto, el compuesto de cuerpo y alma. Yo conozco teólogos que te aseguran que si tú lees completamente Letrán, en realidad ahí la perspectiva del cuarto de Letrán está incluyendo en ese cuerpo y alma necesariamente también el espíritu de la visión trial. Y eso se puede trabajar. Pero igual, ese creo que es solucionable. Y el mismo catecismo te abre las puertas a esa solución. Es decir, no hay oposición entre la perspectiva trial y la dual. Es decir, no caemos en herejía por afirmar que la persona humana es cuerpo, alma y espíritu. Creo que eso es solucionable, por lo menos a nivel dogmático. Pero donde veo más problema es dejar de identificar la persona con la totalidad, ¿no? Con la integración de los tres. Entonces, yo creo que es un tema en el cual yo por lo menos necesito más claridad y creo que tenemos una luz que yo he encontrado, pero es una luz, es otra exégesis distinta a la que a la que presentaron ahora, bueno, no distinta, no complementaria, de cómo se entiende normalmente la trialidad en la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y casi siempre, cuando se dice cuerpo, cuando se dice alma o cuando se dice espíritu, se está designando la totalidad de la persona, bajo un aspecto, que es el que es este, digamos, pero siempre la totalidad. Es decir, me acuerdo que, por ejemplo, en Costa Rica, donde viví muchos años, había una expresión que usaban los abuelos, ¿no? Es, mi alma está muy contenta de ver a su alma. Y en el fondo lo que Ah, estaba diciendo la persona es, yo estoy muy contento de verlo a usted, ¿no? O sea, digamos, muchas de esas expresiones, y en la escritura cada rato cuando usa cuerpo está hablando de la persona completa, ¿no? Y etcétera, ¿no? Entonces, por ahí yo veo luces, ¿no? Entonces, ahí hay un asunto que yo creo que hay que ajustar y resolver, pero el tema del intelecto agente de Aristóteles, vinculado al acto de ser personal, me parece más que evidente. Yo, de hecho, es una de las cosas que en mi tesis estoy planteando con toda claridad porque creo que hay argumentos para defenderlo, ¿no? Incluso, o sea, intelecto agente y digamos, y me he encontrado algunos autores que van por el mismo camino, ¿no? No estamos solos en esa vinculación del intelecto agente con el principio personal, ¿no? Este, mira, Tengo una segunda cosa y la comento rápidamente, también de articulación y ya te dejo hablar, ¿no? El asunto este de la metaantropología a mí me parece interesantísimo, ¿no? Me parece importante. Y también, y creo que
simplemente de nuevo, como lo mencionamos el otro día, es otro punto que hay que articular. ¿En qué sentido pienso que hay que articular bien? Porque si yo entiendo metafísica como ciencia del ser, ¿no? es decir, de todo aquello que es, necesariamente ahí adentro entra la persona, si es que afirmamos que la persona es. Evidentemente, podemos decir que la metafísica es insuficiente para entender a la persona, pero otra cosa es decir que la persona queda fuera de la metafísica. Ahora, si entendemos metafísica como ciencia del ser no personal, es decir, como ciencia del ser en el que no hay libertad ni amor todavía, porque no hay libertad y por tanto no hay amor, en realidad estamos hablando más precisamente algo así como una cosmología, más iríamos por ese lado, más que, y en ese sentido no habría problema en entender que la persona queda totalmente fuera de eso y que se necesita otra cosa distinta, ¿no? Pero creo que esas distinciones son importantes porque en cualquier caso lo que yo creo es que no podemos sacar a la persona del horizonte del ser porque la persona algo es. ¿Me entiendes? O sea, si no sería decir que la persona, en términos, y así lo diría Platón, sería un no ser. O sea, estaría fuera del horizonte propio del ser. Entonces, ese es otro tema que creo que hay que articular bien. Y unido a eso, y con eso termino, es la palabra antropología. Antropología es estudio del ser humano. Y yo creo que si bien la expresión ser humano y la expresión persona humana son coextensivas, tienen la misma extensión, tienen un contenido muy diverso. Entonces ahí también tenemos que ajustar. O sea, el contenido de persona humana es mucho más rico y completo que el contenido de ser humano, aunque sean coextensivos. No, pero ahí ya, ahí, hasta ahí me llego, ¿no? Bueno, el asunto de si la persona es el acto de ser o es el todo, es muy interesante. Y tengo un artículo escrito sobre eso, que Beto le dio mucha importancia y lo tradujo al inglés y está publicado en español y en inglés, os lo voy a mandar. Pero creo que el asunto se resuelve con relativa facilidad si se entiende en qué consiste en lo creado el acto de ser. El acto de ser pone en la realidad la esencia, pone en la realidad el cuerpo y el alma. El cuerpo y el alma no serían si no tuviera acto de ser. Y si el acto de ser es la persona es lo que pone al cuerpo de la existencia y al alma de la existencia. Por lo tanto, el cuerpo es personal y el alma es personal, porque el acto de ser está en todo el ser humano. En ese sentido, no hay un problema. El acto de ser es precisamente la persona, pero el acto de ser lo que hace es actualizar lo demás. No están separados. Son distintos, pero no están separados. Luego el cuerpo es personal y el alma es personal. Entonces, en ese sentido, es entender exactamente la doctrina del acto de ser. El acto de ser es distinto de la esencia, pero lo pone todo en la existencia o en la realidad. Entonces, pero es una pregunta muy interesante, porque habitualmente cuando se dice que la persona es el todo, es la doctrina de Boecio, que Santo Tomás toma mal te pide la letra y dice que las almas separadas no son personas porque les falta el cuerpo. Y como no son el todo, el alma separada no es cuerpo, no es persona. Ese es el problema de otra, entender el todo, ¿qué es el todo? ¿No? Yo esto también se lo oí a Polo en una tertulia que hicimos una vez en un congreso. Nos reunimos de extranjeros, como 15 o así, y las seteamos a preguntas. Al final nos dijo, me tienen que agradecer mucho este rato porque los médicos me han dicho que duerma y ustedes me están haciendo no dormir porque estábamos allí. Y nos contó
que de Santo Tomás había cosas que no estaba de acuerdo. Una es que entendiera el entendimiento agente como la potencia del alma. Y dice, no, el entendimiento agente es otra cosa. Y otra cosa que no estaba de acuerdo con Santo Tomás, es decir, que las almas separadas no son personas. Y dice, ¿cómo van a amar? Están en el cielo y no van a amar, porque el que ama es la persona. Entonces, eso del todo tiene este problema, que es un problema que está en la suma teológica, vamos. Pero si se concibe el todo como que el acto de ser es el que actualiza todo y pone todo en la realidad, en ese sentido, el cuerpo es personal, el alma es personal y no hay problemas. Pues mandaré ese escrito que está muy porque ese tema a mí me preocupa mucho, le di muchas vueltas, ¿no? Está puesto por escrito. Bueno, ¿tenéis fuerzas para seguir? La pregunta es si las tienes tú, Blanca, porque tiene en la mano Janine, a Isabel y don Rafael. Entonces, ¿quieres hacer una pausa y seguimos después o escuchamos los tres? No, que lo digan, porque aquí es importante el diálogo. El orden que yo he visto era Janine, Ana Isabel y Rafael. No sé si me he equivocado, pero bueno. Sí, pues Según venga, yo venga. sí, o sea que me Adelante. lanzo también. En primera, la pregunta es muy simple en la formulación, por lo que se ha ido expresando en las diferentes preguntas que han habido, pero me parece que la respuesta es mucho más compleja de lo que estoy captando. Y es acerca de, decías tú, ¿no? Que la persona es única y irrepetible y se expresa en el ADN en su cuerpo, es parte de esa expresión. Pero propiamente la sexualidad, ¿en dónde radica? Porque no está solamente en el cuerpo, sino que también está en la psique, ¿no? Ahora, bueno, por lo que ha salido también incluso la psique, pero tampoco me parece que esté dada específicamente por el acto de ser. Entonces, la pregunta simple es, ¿dónde radica el acto, la sexualidad propiamente en esta concepción de la triada? Pues mira, para empezar en el cuerpo, en el Ujú. éxtasis, porque sí, que la convierte en una dimensión transversal. Luego está la psique, que eso se ha negado durante 16 siglos, porque San Agustín y Clemente de Alejandría, para rebatir lo que decían los judíos de que solo el varón era imagen de Dios, ellos no podían negar que las mujeres también eran imagen de Dios, dijeron que la imagen estaba en el alma y el alma era asesora. Con lo cual, en la psique parecía que no había diferencia sexual, o sea, sexualidad. Y eso, con la psicología del siglo XX y los descubrimientos de Jung, el ánimos, el ánima, y toda la psiquiatría, el desarrollo de la psiquiatría, es una evidencia. El asunto que tenemos que explicar es cómo está en el espíritu. Porque hay mucha gente que dicen que el espíritu, no dice que el alma es asesora, porque eso ya hoy en día no lo puede decir nadie. Aunque se haya dicho desde el siglo IV hasta el siglo XX. Pero ya no se puede decir. Ahora lo que dice es que el espíritu es asesor. Entre ellos, por ejemplo, uno que siempre hace referencia a estas cuestiones que estamos desarrollando y que no está de acuerdo, pues es nuestro amigo, el amigo de Alberto Vargas, el discípulo de Polo de Pamplona, ¿no? ¿Cómo se llama? Seyés. Seyés. A Fernando. A Fernando Seyés. Y Antonio Malo también. Y Antonio Ah, sí, dicen que no, que no. Bueno, Antonio Malo todavía es peor, porque dice que la persona no es relacional. Me quedé alucinando cuando dijo eso. La persona está en relación, pero no es relacional. Que eso, curiosamente, lo niega Santo Tomás. No sé cómo Polo dijo, no lo describió, pero si en una cosa yo no estoy de acuerdo, es que
el Santo Tomás diga que ni la persona angélica ni la humana son relación. Solo es relación la persona divina. Eso se ha desmentido en el siglo XX, porque todos los personalistas han dicho lo contrario. Ok. El texto me lo mandó Luis Fernando. ¿Te acuerdas, Luis Fernando, que te pregunté dónde dice Santo Tomás que la persona humana no es relación? Me lo mandaste. Esa es la suma teológica. Bueno, pues ¿dónde está la diferencia sexual en el espíritu? Pues lo que tenemos que hacer es estudiar el significado esponsal. ¿Dónde está el significado esponsal? El significado esponsal tiene que ver con la libertad, tiene que ver con el don. Perdonar mi garganta. El asunto que estamos viendo, hasta dónde tenemos que llegar para descubrir en qué consiste el significado esponsal, pues a ver si llegamos al espíritu, pero es donde hay que llegar. Ok. Es donde hay que llegar. Pero eso está sin estudiar. El primero que lo ha hecho ha sido Juan Pablo II, y la filosofía y la teología para llegar ahí, pues somos el único seminario en el mundo que estudia este tema. Pero somos un grupo grande que estamos todos buscando lo mismo, ¿no? Sí. Pero somos el único grupo, eso Jaime lo repite, nadie está estudiando esto ahora mismo. En el Juan Pablo II no se estudia. Aunque sí tengo que decir que cuando yo llegué como profesora al Juan Pablo II, me dijo el presidente, que ha fallecido, presidente de Madrid, me dijo, explica por favor antropología esponsal, que es lo que ha hecho Juan Pablo II, antropología esponsal. Él no sabía muy bien lo que quería decir, pero sabía que era eso, lo que había que investigar. Ok. Gracias, Ok, no estoy perdida. ¿Hay más preguntas? Y va Ana Isabel, después No. Rafael. Rafael, Isabel. Hola, voy a bajar la mano porque antes quise subir la mano y lo que subí es un aplauso que también hubiera sido, pero no quería aplaudir a ninguno en particular, sino simplemente a propósito de las intervenciones de Luis Fernando, de Janine y de alguien más que ya se me escapó. Yo quería simplemente acotar 4 ideas. Una es que, a ver, alma y cuerpo, me parece que la expresión alma y cuerpo o cuerpo y alma no refleja la realidad ni siquiera en su origen aristotélico. Es decir, el alma es forma del cuerpo. Por tanto, no hay cuerpo vivo sin alma, no hay alma sin cuerpo vivo. Entonces, yo pienso que hacer discernible, aunque uno diga es una unidad, pero sin embargo seguir hablando de cuerpo y alma, me parece que, entre otras cosas, es contrario a todas las ciencias experimentales, a todas las ciencias de la vida, porque no hay cuerpo vivo si no hay una organización que lo vivifique. La organización que lo vivifique es lo que lo anima, esto es el alma. Segunda idea es que ya Santo Tomás decía que al cuerpo le adviene el ser a través del alma. ¿Eso qué quiere decir? Digamos, traducido a más comprensible, es que el acto de ser es del todo, es decir, es del cuerpo vivo. Si no fuera vivo, no existiría ese cuerpo, estaría disgregado en sus partes. Por tanto, uno no puede pensar cuerpo, alma y acto de ser, no, sino que el acto de ser es el acto que dota de realidad, podríamos decir, o sostiene en la realidad a ese cuerpo vivo. En tercer lugar, no se puede, yo creo que la expresión antropología trascendental es muy adecuada
como distinta a la metafísica, porque el acto de ser no es fue siempre visto como un concepto análogo, es decir, que tú puedes decir que Dios es el ser y luego que el universo tiene ser y que es un ser y que el hombre es un ser. Entonces aquí viene toda la teología y la doctrina de la participación del ser. Polo lo que hace es precisamente poner una pica en Flandes, no sé ni dónde está Flandes a estas alturas, ya sí me acordé, para decir que la diferencia entre el ser del universo, el ser divino y el ser personal, no es solo una diferencia de grado, sino que si quisiéramos ser más precisos, al universo, si queremos darle un nombre propio al ser del universo, sería persistencia o persistir. Entonces, más propio sería no decir que el universo es, sino que el universo persiste. En cambio, al hablar de la persona es, pero ¿qué es ese es? No persiste, la persona coexiste. O también lo expresa de una manera que en otro idioma me parece dificilísimo de expresar, es ser además. Es decir, que nunca simplemente, llamémoslo así, persiste como todo el universo en su totalidad. Esencialmente hablando, es un comienzo que ni cesa ni es seguido, dice Polo, que me parece muy acertado, pero esa es la esencia. Pero el ser del universo es persistir, o sea, llamémosle seguir siendo. En cambio, el ser de la persona no es persistir, es ser más. Y el ser divino es origen. Entonces ya se ve que no es solamente una cuestión de distintos grados, sino que si tenemos incluso otro término, me parece que mejor, ¿no? Persistencia, coexistencia, origen. Y la cuarta idea es que yo creo que esto está por hacerse y era mi última ilusión que no se ha llevado a cabo, Todavía. que es que la relación, digamos así, o la dependencia entre esencia y acto de ser, me parece que es el quid de la cuestión. Es decir, porque en toda la metafísica elaborada, bueno, por Santo Tomás de Aquino y seguida, muchas veces se ha comparado la relación esencia-acto de ser con la relación de potencia-acto. Y entonces de ahí viene la conocidísima lista de cuál es la relación que hay de la potencia con el acto. Entonces, la potencia limita al acto que lo recibe, la potencia se multiplica el acto se multiplica por la potencia que lo recibe, el acto se limita por la potencia que lo recibe. Y si esto lo aplicamos al acto de ser y la esencia, estamos en un problema grande, porque querría decir que el ser persona es, llamémosle así, limitado o delimitado por la esencia, es decir, por el cuerpo vivo que existe. Y en ese sentido, si nos vamos a hablar de la sexualidad, querría decir que el acto de ser de la persona es sexuado en tanto en cuanto el cuerpo vivo es sexuado. Y yo pienso que es al revés. Es decir, no puede ser, y no pienso solo yo, sino que también Polo decía que esta relación esencia-acto de ser hay que volver a estudiar porque el acto de ser no es un acto cualquiera, no es un acto que surge de la potencia o que es la actualización de la potencia, es un acto actuoso, le llamaba él. No solo activo, sino actuoso. Entonces, el acto de ser es prioritario sobre la esencia. Por tanto, yo creo que por ahí hay que indagar si en definitiva Dios crea una mujer para un cuerpo femenino y no que el cuerpo femenino constituye la materia en la que en cierto sentido Dios entonces pone, llamémoslo así, un espíritu femenino. Espero no haber liado demasiado. Eso. Bueno, has adelantado lo que yo iba a contar. O sea que te agradezco mucho porque es muy profundo lo que has dicho. Nada, Blanca. Hay que ir por ahí. Sí, ahora le toca al de San Sebastián, que ahora está en Bilbao. Don Rafael. Está apagado el micrófono, Rafael. Micrófono.
Micrófono, que no se voy. te Sí, oye. ahora se me oye. Ahora sí. Oye, pues buenas noches y perdonadme. Mis ausencias se deben a esta pastoral, está No importa, recibiendo no importa. gente. Bueno, entonces estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Ana Isabel. Y yo creo que a mí siempre me viene, tengo una intuición, y es que alma, espíritu, cuerpo, en el momento de la procreación, porque me parece bellísima esta palabra, y en ese momento ese individuo es amado incondicionalmente por Dios y ese amor incondicional participado por el individuo es el acto de ser. O sea, el ser del hombre es la respuesta de ese individuo, la incipiente respuesta de ese individuo al diálogo con ese Dios que le ama incondicionalmente. Por eso, en el Concilio Vaticano II, cuando se dice que el hombre es el único ser de la creación visible al que Dios ama por sí mismo, estamos viendo esto. Y de hecho, haciendo una exégesis que ahora mismo es un poco rápida y perdonadme, el momento en que se dice que cuando Dios crea al ser humano, varón y mujer, dice que es muy bueno. Todas las demás afirmaciones de lo que Dios ha creado es bueno. Al llegar al hombre y la mujer, que es el hombre y la mujer. O sea, es el momento en que es hombre y mujer. Entonces es cuando es muy bueno. Es el culmen de la creación. Por eso, ese acto, un segundito, me espero un segundo, ese acto de ser es el amor participado. Y de ahí se puede, yo creo, todo esto implica pues toda la relacionalidad y esto implica también todo lo que supondría la esponsalidad. Es decir, es la unión íntima y fiel, y también es la posibilidad de que esa unión íntima y fiel se manifieste en la esponsalidad conyugal. Después, esto es lo que yo intuyo. Y ya está. Muy bien, muy bien. Vamos avanzando. Estaba Alejandra también y ya Beto, terminamos las preguntas. Beto. Ay, ¿no, Beto era un aplauso o era una mano? Beto, ¿no tenías la mano levantada? Era un aplauso. Lo mío era un aplauso. Alejandra. Pues, Hola, voy a intentar hacer cortito. Dos cosas. Una, pensaba lo que decían varios que hablaban sobre el tema del cuerpo personal. Creo que seguimos siendo dualistas. La filosofía ha sido dualista y creo que la antropología bíblica es profundamente unitaria y quizá tenemos que seguir reflexionando sobre eso para poder descubrir como esa unitariedad que le permite a Juan Pablo II a lo mejor afirmar lo que afirma sobre el cuerpo y sobre el sexo, porque tiene esa base bíblica. Y después la segunda cosa, creo que también lo de Polo ayuda al pensar el sector del universo caracterizado por la presencia o lo que sea, cómo maneja eso, me parece que puede ayudar. Y después con el tema me pareció muy interesante, Blanca, lo que vos proponés como la antropología integradora, que diste un paso más, no solamente pensar si cuerpo y alma como dos cosas, sino el tema de la antropología integradora que hable de la comunión, que me parece que era una preocupación tuya de hace mucho tiempo, que hablabas del mono, que hablaba la filosofía y que nunca se había integrado a la comunión. Yo sigo viendo que no se integra a la comunión como una coordenada humana o como una dimensión humana, si se quiere, y esto lo que pienso que a lo mejor más que ver estructura triádica, cuerpo, alma, espíritu, habría que hablar de comunión, y que creo que eso entronca mucho con la creación comunidad de dos que hablaba Juan Pablo II. Entonces, que el hombre no es uno, son dos. Y eso creo que todavía no hemos, no sé, me parece que podemos ir por ahí. Fíjate, vamos a hablar de los trascendentales. Yo quería haberlo hecho hoy, pero este diálogo vale oro, con lo cual no voy a suspenderlo porque es importante que nos vayamos integrando, ¿no? Polo añade una serie de trascendentales antropológicos, pero yo desde que hice mi tesis doctoral, que la defendí en el año 94, dije que antropológicamente había un trascendental que no se había estudiado, que era justo la de la díada trascendental, y con un lenguaje
que uno de mis amigos que se leyó la tesis antes de que la defendiera, porque mi director ni se la leyó, o sea, me asesoré con otras personas, me dijo, sobre esto habla Duns Scoto, que eran trascendentales disyuntos. Lo que dice Scoto de los trascendentales disyuntos va por otra vía, pero bien aplicado, y yo allí lo que defendí en mi tesis doctoral, es que para una mujer es un trascendental antropológico disyunto. Es decir, la diferencia varón-mujer está en el ser y es disyunta, pero es trascendental. Esto creo que es la responsabilidad, pero hasta que lleguemos ahí, tenemos que hacer, fijaros, el director de la tesis doctoral, que de poco lo mato, pero no le pude contestar, así que lo dejé. Dice, he visto a lo largo de mi vida muchos feminismos, pero hoy estamos delante de un feminismo trascendental, dijo. Yo estuve a punto de matarlo, le dije, no sé dónde saca el feminismo, porque a mí me interesa tanto saber qué es el varón como que la mujer. Casi más me interesa saber lo que es más el varón, porque ser mujer ya sé yo lo que soy, pero no se lo puede decir. O sea, la gente se lo piensa, pero yo creo que ser varón y ser mujer es un trascendental. Eso vamos a ver si le podemos poner las escaleras para llegar ahí, pero es justamente donde me parece que hay que llegar. Y tiene que ver con la pregunta que has hecho tú y la intervención que ha hecho Ana Isabel. ¿Qué pasa? ¿Que ser varón y ser mujer depende del cuerpo? No, es que hay algo que se expresa en el cuerpo. ¿Y se expresa solo el alma? Pues igual no. Es más profundo todavía. Es que el acto de ser es igual para todos. Digo, pues no. Porque en el ser también hay diferencias, que son relacionales. En el ser solo no hay diferencias esenciales, pero sí hay diferencias relacionales, que es lo que se da entre las personas divinas. Y el ser varón y ser mujer es una imagen de Dios, pero en la persona, fundamentalmente, en su modo libre y en su modo de darse. Bueno, pero eso lo digo a propósito de las preguntas que habéis hecho. Y ahora, no sé qué hacemos, Jaime, tú que eres el moderador. Pues quedan 20 minutos, no sé si quieres que lo dejemos aquí o quieres empezar un ratito todavía la otra parte que te falta. Hoy vamos a decir alguna cosa, no toda, pero si me pones el PowerPoint, te decimos unas cuantas cosas más. Venga, claro que sí. Están relacionadas con esto, si no, nos atrasamos mucho en el programa. Vale, pues Alejandra, si quieres compartimos. Bueno, esto ya lo hemos visto. Entonces, esto que quería yo tratar en Polo, que me parece una genialidad, y que cuando yo le planteé este proyecto de investigación que ahora estamos haciendo nosotros, pues en el año 16, se lo planteé a Sequeri, que era el presidente del Juan Pablo II, y en aquel sitio decía que para hacer esto necesitábamos distinguir entre los niveles ontológicos, y es que lo leyó en un folio y dijo, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer. Pero pues esto lo ha hecho Polo. En realidad no hace falta que explique mucho, porque lo ha explicado Ana Isabel muy bien, que el acto de ser del cosmos no es igual que el acto de ser del hombre,
y que no es igual que el acto de ser de Dios. O sea, y que no es una diferencia analógica de más intensidad o más perfección, son distintos. Cuando se redescubrió la distinción tomista entre esencia y acto de ser, se enseñaba que todo ente tenía esta composición, como si el acto de ser de cada cual fuera propio. Y yo me preguntaba, ¿y dónde va el acto de ser de un perro cuando se muere? Y nadie me lo supo contestar. Entonces lo que hace Polo es que dice, una cosa es el acto de ser del cosmos y otra cosa el del hombre, a quien llama la segunda criatura. Y lo más novedoso que yo en aquel momento escuché es decir, todo el cosmos tiene un único acto de ser, que es eso que nos ha dicho Isabel, que es la persistencia, permanece en el ser. Mientras que cada hombre tiene el suyo propio. El primero que se lo escuché fue Polo y me quitó muchos nudos de la cabeza, entre ellos, ¿dónde se va el acto de ser de un perro cuando se muere? Pues al acto de ser del universo, que lo participa. Él no tiene un acto de ser propio. Y así pasa con todos los árboles, con todas las, con los océanos y todo el cosmos tiene una profunda unidad, porque se talan los árboles del Amazonas y se calienta el cosmos, los polos se deshacen. Es decir, lo que pasa en una parte del mundo tiene que ver en tu parte. Que todo el cosmos tenga un solo acto de ser. Me acuerdo que una vez se lo conté a un filósofo personalista y me dijo, ¡qué raro! Pero sin embargo, no solo lo dice Polo, luego se lo leía Zubiri, por su lenguaje y desde otra perspectiva. Sigue. Pero es que a lo mejor es que una vez fui a una conferencia con el tomista, uno de los tomistas más importantes que había, que era Cardona. Y le dije, oiga, un profesor mío ha dicho esto, que el cosmos tiene un solo acto de ser. ¿Usted qué piensa? Y me dijo, pues fíjate, no te sabría decir dónde, pero yo se lo he leído a Santo Tomás 4 o 5 veces. O sea, que es una cosa que la dijo Santo Tomás y tampoco se había transmitido. Sigue. La distinción entre universo ontológico. Otra diapositiva, por favor. Entonces, el hombre se distingue del cosmos, decía Apolo, tanto en su acto de ser como en su esencia, porque el acto del hombre, de ser del hombre, es libre y su esencia es capaz de hábitos. O sea que, muy bien, somos seres creados y compuestos, pero o sea, el hombre está en el cosmos, pero el acto de ser del hombre es otra cosa distinta, y entre ellas la principal característica que el Apolo es que coexiste, que no puede ser único, que tiene que estar acompañado. Sigue. Entonces, si el acto de ser de cada persona es distinto al acto de ser del cosmos, hay que estudiar las propiedades del ese personal. Y ahí tenemos la coexistencia, que es la trascendentalidad de la persona, el ser con otro, la inteligencia como acto, que es lo que hemos hablado antes del intelecto agente, la libertad trascendental, que es distinta de la voluntad como potencia, y el amor o don. Y eso que el hombre con su naturaleza es capaz de tener, y en cuanto persona, lo más característico es que es capaz de dar
Esto, el don, es trascendental antropológico. Sigue siendo. Entonces es difícil pensar el ser, por eso nos estamos metiendo en un terreno complicado en el que ha pensado poca gente, porque casi todos los filósofos han pensado en la esencia y algunos con alevosía, como es, por ejemplo, Husserl, con decir, poner el ser entre paréntesis, la reducción fenomenológica, porque iba a las cosas mismas y a la esencia de las cosas. No le interesaba el ser, porque no es. Entonces, lo mejor de la filosofía sobre el ser son los trascendentales. ¿Y qué dice la metafísica sobre los trascendentales? Que son aquellas propiedades que tiene el ser en cuanto ser, no en cuanto sea esto o lo otro. ¿Y cuáles son? Ya lo sabemos. El ser, la verdad, la bondad, la belleza, que es la suma de los dos, y la unidad. Son los más importantes. Hay más. Y nadie se ha puesto de acuerdo en si son todos los que están todos los que son, pero en eso no vamos a entrar. Y luego aquí os he puesto el tema de los trascendentales disyuntos de Escoto, que es sugerente, por eso no hay que olvidarlo, para estudiar la diada. La diada trascendental pues supone una diferencia dentro del ser. A mí esto me preocupó hace unos años, porque había leído un libro de Jesús de Garay que se llamaba Diferencia y Libertad, y allí hablaba mucho de la diferencia. Y yo me pregunté por la diferencia de los trascendentales. Digo, ¿realmente son distintos? Y llegué a la conclusión de que para que realmente fueran diferentes tenía que haber una diada. Algo que en los trascendentales supusiera una diferencia entre uno y otro. Porque en el fondo el ser es verdadero, es bueno, es bello, tiene unidad. Son características, pero que hablan de una unidad. Pero dentro del ser hay diferencia, ¿hay algún trascendental que tenga una diferencia real? Esa es una pregunta. Bueno, que si a uno le interesa, tengo un largo escrito sobre el tema, un poco rollo, pero seguimos. Entonces, el ser y la unidad se refieren directamente al ser. Bueno, fíjate tú, el ser y la unidad se refieren al ser mismo. Pero luego hay trascendentales relativos, como la verdad, bien, y como consecuencia la belleza, que es la unión de la verdad y el bien. Entonces, la verdad es la conformidad entre el ser y la inteligencia. Y lo que piensa la inteligencia se conforma con el ser real. La bondad es lo que todos desean. Es la relación que el ser tiene con la libertad. Pues bien, la verdad y el bien, esto es lo que son relativos, trascendentales relativos, porque es el ser en relación con la inteligencia, con la libertad. Seguimos. Entonces, para que haya verdad, hace falta tener en cuenta no solo el ser, sino también la inteligencia. Y para que haya bien, hace falta tener en cuenta la trascendentalidad, pues que de la voluntad, de la libertad. Entonces, ¿por qué Polo propone una ampliación de los trascendentales, añadiendo los trascendentales humanos? Pues el acto de ser humano es distinto del acto de ser del cosmos.
Entonces, el cosmos, o sea, el hombre hace posible que exista la verdad, pero porque es la verdad en su pensamiento, que lo que piensa está de acuerdo con lo que es. Y eso supone que para que haya verdad, para que haya bondad, no solamente es una descripción del ser, sino del ser y de la parte humana, de la inteligencia humana. Sigue. Entonces, digamos que hay una serie de trascendentales en el cosmos, que se dan también en el cosmos. El ser, de lo que es monolítico, la verdad, el bien, la belleza y la unidad, que también es monolítica. Pasamos al hombre. Y el acto de ser del cosmos, el hombre es ser con, ser para, coser, coexistencia. Con respecto a la bondad está la inteligencia como acto. Con respecto al bien está la libertad. Y luego está el amor, que requiere al menos dos personas, dar y aceptar. Y la unidad dual, de la que habla Juan Pablo II, que es la diada. Una persona no puede ser única. Entonces, aquí hay una ampliación de los trascendentales. Polo no habla de la unidad dual, habla de estos cuatro. Y de la unidad dual, el único que ha hablado, que yo sepa, es Juan Pablo II. Pero coincide con lo que yo le planteé hace tiempo, de si hay una distinción real. Y por tanto, el tema de la diada es lo que falta por estudiar. Esto lo empezó a estudiar Polo, y algunas veces que le oí, algo dijo de eso. Sigue. Entonces, esto vamos a pasárnoslo, porque el hombre es intimidad y relación con los demás, que la persona es un ser con. Sigue. Otra diapositivo. Esto ya lo leéis. Fijaros lo que dice Polo al hablar del ser con, que por ahí entra el planteamiento de la diada, ¿no? De que el ser humano tiene que ser al menos otra persona. Advierte una dualidad trascendental humana al explicar el amor. Dice, si bien la persona humana no es trinitaria, cabe llamarla dual, en tanto que coexiste. La dualidad trascendental es amar y aceptar. Luego dice que en el hombre no hay un trascendental 3. Se puede decir, y esto a mí es una frase de Polo, que hay dos tipos de seres humanos, el hombre varón y la mujer, porque la diferencia sexual es mucho más acentuada en nuestra especie que en las otras, pues tiene connotaciones espirituales. Esto es lo que hay que investigar. ¿Cuáles son las connotaciones espirituales? Que la más profunda es la capacidad de dar, y que hay dos modos de dar, que son, fijaros, ya me he dado cuenta dónde se une todo esto, que lo dice Juan Pablo II de otra manera, el Amoris Dignitate. Vamos a ver, el significado esponsal humano tiene que ver con el orden del amor. El orden del amor siempre se ha explicado desde el punto de vista ético, pero no hay un estudio sobre el orden del amor ontológico. ¿Qué es el orden del amor?
Juan Pablo II dice, el orden del amor pertenece a la intimidad divina y se refleja también en la intimidad humana. Y ahí habla de la responsabilidad. O sea, lo deja entrever, la responsabilidad. Seguimos. Bueno, esto... Blanca, ya van a ser las 9, por si quieres ir concluyendo. pues sí, vamos a decir que Juan Pablo II todo el rato decía que hacía falta fundamentos antropológicos y teológicos para precisar la identidad personal propia de la mujer y del varón en lo que se refiere a su estructura y a su significado personal. Esto es lo que Juan Pablo II hizo por su cuenta. Esto lo decía en la Christi Fidelis Laici en el 88, pero es lo que él va desarrollando. Entonces lo dejamos aquí y la semana que viene, bueno, el mes que viene, que vamos a hablar de persona de relación, pues lleguemos al final, antes lo que nos queda en el PowerPoint de hoy. Y nada, acabamos y muchas gracias, sobre todo por el diálogo que hemos tenido, que hace que en el fondo, con distintas palabras, estemos todos confluyendo, ¿no? Porque la intervención de Luis Fernando, con la intervención de Ana Isabel, todos estos vamos por distintos caminos, llegando a las mismas, al mismo núcleo, ¿no? Y también lo que ha dicho sobre el espíritu, el mexicanito, ¿cómo se llama? Javier. Javier. Me ha gustado mucho lo que ha dicho. Es decir, estaba pensando de verdad, será una pregunta muy bien hecha, ¿no? Bueno, pues... Pues gracias a ti, Blanca, de parte de todos, que descanses y que sigas mi voz, a recuperando. ver si mejora. Sí, Mi voz, que está un poco... Pero gracias por el esfuerzo que has hecho esta tarde, que se nota. A mí me encanta hablar. Gracias, Blanca. Muchas gracias, Blanca. Vamos pensando y vamos avanzando. Blanca, gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias a todos. Adiós. Adiós, adiós. Son interesantes, Jaime, algunas cosas que han escrito ahí en el chat. Sí, a ver, Yo estaba copiando y pegando para guardármelas. Eso, buenísimo. Yo también me toco. Mándamelas, Jaime. No cierres la Sí, sesión todavía, Beto, que las voy a terminar de copiar, ¿vale? Sí. Bueno, yo las copié si lo necesitan. Blanca, Bueno. yo he escrito ahí en el chat, soy Ana, Sí, te veo. he escrito en el chat cómo yo ahora en el curso, en la adaptación didáctica que estoy haciendo, he empezado a explicar la teología del cuerpo. Sí. Entonces, yo he escrito ahí cómo le explico yo a los alumnos que tengo para poder entender por qué somos varones y mujeres en el acto de ser y en la esencia de naturaleza, me he dado cuenta de que la clave está en la unidualidad. Entonces, te voy a mandar los dos temas que he hecho cotejando los textos bíblicos desde el hebreo, el griego y el latín. Perfecto. ¿Vale? Para que lo veas, porque yo he visto que a ellos les ha ayudado a entender bastante bien el tema de la unidualidad. Ahora ya explicaré la esponsalidad. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Es que la unidualidad... Esto adaptado. Es una adaptación didáctica, pero... La unidualidad es la explicación clave ontológica. Claro. Entonces yo les explico cómo esa unidualidad es constitutiva y es manifestativa, para que ellos lo entiendan. Se manifiesta en la tipología sexual, pero es constitutiva en el ser. Eso es. ¿Vale? Entonces te voy a mandar los dos temas por si ayuda o si puede aportar algo, ¿vale? Me parece fenomenal. Me bueno. encanta. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Todos a una. Esto nos va a salir bien, porque estamos todos a una, a lo mismo.
Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, gracias. Gracias. Gracias a todos. Luego, Algo de aquí.